Hola compañeros, buen día. Nosotros somos el equipo 5, integrado por Diana Laura Espinosa. Para iniciar, definiremos qué es la deformación plástica. Excede el límite de fluencia del material y produce un cambio en la forma de éste y deja una deformación permanente. Por otra parte, la deformación plástica es el proceso de dar forma al material. Este sufre cambios en la microestructura y propiedades. Como tal, es uno de los procedimientos tecnológicos más importantes en la producción de numerosos artículos de consumo, como el automóvil y los aparatos electrodomésticos. En la industria, el término de uso común es el trabajado, y el material se trabaja en caliente o en frío, dependiendo de si la deformación plástica se lleva a cabo a una temperatura por encima o por debajo de lo que se conoce como temperatura de recristalización, que es T subíndice F entre 2, donde T subíndice F es el punto de fusión en Kelvin. Durante el trabajo en caliente, el material se conserva muy blando y el proceso de formado se puede hacer con esfuerzos relativamente pequeños. En el trabajo en frío, el material se endurece por deformación y termina por perder toda su ductilidad. Los procesos de deformación se clasifican en dos categorías, que son los procesos primarios y los procesos secundarios. Los primeros se llevan a cabo por lo regular en las instalaciones de los productores y proveedores de metales y en general comprenden las operaciones de trabajado en caliente, como la división de los lingotes en planchas, palanquillas o tochos y la posterior conformación en caliente para obtener diversas formas estructurales, barras y productos planos. Por lo demás, la mayor parte de las barras y productos planos se someten a procedimientos secundarios o procesos de fabricación como estirado, forjado, estampado, soldado, maquinado, punzado y corte. Estos son los procesos de deformación secundarios y se llevan a cabo en las plantas de los usuarios o fabricantes para darle la forma final al material y pueden incluir procesos de trabajado tanto en frío como en caliente. Ahora, ¿qué es el endurecimiento por trabajo en frío? El endurecimiento por deformación plástica es un fenómeno por el cual un metal dúctil sufre endurecimiento al ser deformado. Se le llama trabajo en frío debido a que se realizan las deformaciones a temperatura ambiente con relación a la temperatura de fusión del metal. ¿Y qué pasa con la estructura cristalina del metal? El metal presenta dislocaciones en su estructura cristalina. Cuando se aplica una fuerza al material, las dislocaciones se desplazan causando la deformación plástica. Al deformar el material, las dislocaciones aumentan en número. Al aplicar mayor deformación y por ende más dislocaciones, se vuelve más difícil su desplazamiento. Al ser más difícil que las dislocaciones se muevan, se requiere de una fuerza mayor para generar mayores deformaciones. Se dice entonces que el material ha endurecido. En la siguiente diapositiva se observan 4 imágenes cuando un material es deformado plásticamente. En la primera es la alteración de la estructura de grano de un metal policristalino. En la segunda, cuando un material es deformado por laminación. En la tercera, los planos de deslizamiento. Y en la cuarta, el movimiento de las dislocaciones. Una dislocación se anula porque las dislocaciones se estorban a sí mismas y el material se vuelve a soldar, porque hay muchas dislocaciones. Cuando pasa esto, el material se endurece y se vuelve frágil. Se aumenta la resistencia de un material es debido a que aumentan las dislocaciones. En la serie de operaciones de manufactura, esta es habitualmente la última operación y se conoce como el acabado en frío de las piezas y productos de consumo, fabricados para impartir resistencia, reducida tolerancia dimensional y buen acabado de superficie. El fenómeno del trabajo en frío en la curva esfuerzo de formación de tensión significa que existe un límite para el trabajo en frío, después del cual el material se fractura por pérdida de ductilidad.
Especificación de la condición de trabajo en frío. El trabajo en frío se expresa como un porcentaje de reducción de área. Este porcentaje lo podemos ver en la fórmula que se presenta en la lámina, que es el porcentaje de trabajo en frío es igual al porcentaje de reducción de área, y este se puede calcular como el cociente entre el área inicial menos el área final dividido entre el área inicial. Entre los diferentes tipos de trabajo en frío que se utilizan, se clasifican principalmente en estos cuatro: el estrujamiento o laminado, el doblamiento, el cizallamiento y el estirado. El estrujamiento o laminación en frío es el método más común de endurecimiento por trabajo en frío. Este método implica que el metal pasa a través de pares de rodillos para reducir su espesor o para uniformizar el grosor. A medida que se mueve a través de los rodillos y se comprime, los granos de metal se deforman. Como podemos ver en las imágenes anexadas, el metal que pasa a través de los rodillos sufre una elongación en los granos, permitiendo que al final la placa sea más delgada. Algunos ejemplos de los productos que se obtienen por laminado en frío incluyen láminas, tiras, barras y varillas de acero. Otro de los procesos más comunes en trabajo en frío tenemos el doblamiento o bending. Este proceso de trabajo en frío implica que la deformación del metal se emplea colocando la pieza de metal sobre un eje de trabajo, creando así un cambio en la geometría de los metales. En este método la forma cambia, pero el volumen del metal permanece constante. Este proceso de doblado se utiliza comúnmente para doblar piezas de acero o aluminio para cumplir con la curvatura deseada. Muchas piezas de automóviles, por ejemplo, tienen que doblarse para ajustarse a las dimensiones de fabricación. El cizallamiento es un proceso de corte de una lámina de metal a lo largo de una línea recta entre dos bordes de corte. Se usa típicamente para reducir grandes láminas a secciones más pequeñas, para operaciones posteriores, por ejemplo, de prensado. El proceso también se llega a llamar guillotinado en ciertas actividades, y bueno, principalmente este proceso, a diferencia de alguno de los otros procesos que también se hace en caliente, este proceso se hace principalmente en trabajo en frío, para la mayoría de los materiales. El proceso se ejecuta en máquinas llamadas cizallas de potencia o cizallas rectas, como la que vemos en la imagen. Y lo que se busca al hacer este proceso es que se hagan cortes limpios, o sea, sin virutas o reacciones externas del metal, por lo que se hace de forma longitudinal, transversal o diagonal hacia la placa. Las operaciones de cizallamiento se trabajan en el metal hasta su última resistencia o punto de ruptura, lo que, como ya saben, hace que el metal se someta pasando el límite elástico y hasta que se logra el corte seccional, fracturando el área seleccionada. Y es importante mencionar que el afilamiento de las máquinas de corte, de las herramientas empleadas, es otro factor importante para lograr un corte preciso como se desea. El proceso de estiramiento o drawing involucra esencialmente el empuje del metal a través de un hoyo pequeño o molde. Esto reduce el diámetro de la varilla de metal o alambrado, mientras incrementa la longitud del producto. El metal crudo, como se le llama, se empuja dentro del molde vía fuerza de compresión, lo cual asegura que la recristalización ocurra en el metal, así mismo que cambie de forma. Entre los productos más comunes que se producen a través de este proceso se incluyen las barras de acero y los rodillos de aluminio
o varillas de aluminio. Un ejemplo más de trabajo en frío lo es la forja por troquel abierto. Este es un proceso sencillo, pues consiste en colocar una pieza sólida en medio de dos matrices planas o dados. Estas son las responsables de comprimir el material, y debido a que se trata de un volumen constante de la pieza que estamos trabajando, esta sufre un aumento en su diámetro, tal como lo podemos ver en las imágenes. La forja por troquel cerrado se caracteriza por utilizar un dado impresor. En este proceso, la pieza a trabajar o el material a trabajar adquiere la forma de las cavidades del dado. Es importante señalar que en este proceso se forman rebabas. A través de estos principales procesos de trabajo en frío tenemos en la siguiente tabla una clasificación más extensa, donde pueden ver varios de los otros tipos de métodos que se emplean en trabajo en frío buscando variar la dureza. Y bueno, las columnas nos indican que los procesos están relacionados a las bases del proceso mencionado. A la derecha de cada proceso les dejamos el término en inglés para evitar la controversia o la confusión que puede causar el empleo de la traducción o el diferente uso que existe en la literatura. Para el proceso de estrujamiento, por ejemplo, tenemos los diferentes tipos de clasificación, como el laminado o el embutido, el forjado en frío, el calibrado o dimensionamiento, la extrusión, el remachado, el apilamiento, la acuñación, el granallado, el bruñido, el tallado, el laminado de fileteados o roscas, ¿no? Para el doblamiento tenemos el angulado, el rodamiento, el perfilado, el estirado, la costura, la brida, el enderezamiento. Para el proceso de cizallamiento tenemos pues en sí el cizallado, los cortes longitudinales, el punzonado, entre los más usados, también el taladrado, el dentado de lanza o lancing, la perforación, la muesca, el indentado, el desbarbado o el recortado, el mandrilado, por ejemplo. Para el estiramiento tenemos el trefilado, el hilado, el repujado, el estampado, el conformado por estirado, el estirado del revestimiento del caparazón, el shield drawing, y el moldeado de alta energía, por ejemplo. Entre los principales efectos del trabajo en frío, tenemos que la estructura de grano se distorsiona y la resistencia al trabajo se mantiene en aumento debido a la distorsión del enrejado. También, los esfuerzos residuales se establecen en el metal que permanece a menos de que sean removidos por tratamientos térmicos aplicados posteriormente. Cuando el recalentamiento es terminado, debajo de la temperatura de cristalización, las deformaciones residuales son removidas sin cambios apreciables en las propiedades físicas de la estructura de grano. Un posterior calentamiento durante la cristalización elimina el efecto del trabajo en frío y restablece el metal a su condición original. También tenemos que el trabajo en frío resulta en la pérdida de ductilidad y aumenta la resistencia y la dureza del metal. El acabado de la superficie es mejorada y las tolerancias se permanecen cercanas a las originales. El valor de la temperatura de recristalización en el acero incrementa. Entre las limitantes de este proceso de endurecimiento, tenemos que solo los componentes de tamaños pequeños pueden someterse fácilmente al trabajo en frío, pues para elementos más grandes se requiere de energías mayores. Secciones de más de 25 milímetros de diámetro en raras ocasiones pueden someterse a un laminado, debido a las grandes fuerzas de deformación. Se requiere de equipo especializado que suele ser muy pesado y caro. Otra limitante es que la estructura del grano resultante no es refinada y algunos esfuerzos residuales tienen efectos perjudiciales en ciertas propiedades de los metales. Muchos de los metales que tienen baja ductilidad, como el acero de carbón y algunas aleaciones de acero, no pueden ser sometidas al trabajo en frío a temperatura ambiente. Es por eso que se limita a metales dúctiles y a un rango de geometrías producibles que pueden obtenerse de este maquinado.
Y, como ya se había mencionado, los costos de las herramientas asociadas a estos procesos son altos, por lo que se limita el uso de este proceso para cuando se requieren grandes cantidades de componentes similares.